Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. Como ya saben, es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura, bajo la concejala Ana Ruiz, que, bueno, la apuesta personal. No sé hoy qué es. Bueno, vamos a ver. La apuesta personal de la concejala Ana Ruiz Domínguez. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Posteguillo. Vamos a hablar, no sé, de su última novela Roma soy yo y de otras muchas cosas. Bienvenido, Santiago. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, vamos a empezar ya directamente. Roma soy yo es la verdadera historia de Julio César, según pone ahí, pero realmente es una novela judicial. Sí, de hecho hay quien ha aventurado, bueno, primero quiero agradecer antes al Ayuntamiento de San Roque por organizar estos encuentros literarios y a todo el público por estar aquí esta tarde. Es una novela judicial, de hecho algún periodista me dijo en una entrevista, ¿has creado un nuevo género literario? Y yo, ¿un nuevo género literario? Y dice, sí, el thriller judicial histórico. Porque claro, ciertamente es una novela que se centra en un juicio y con la peculiaridad de que el juicio tiene lugar en el año 77 a.C., ¿no? De hecho, cuando estuve este septiembre, ¿no?, negociando con los editores norteamericanos para que Roma soy yo salga el año que viene en inglés en Estados Unidos, bueno, es complejo convencer a un norteamericano de que cualquier europeo tenga algo interesante que contarles, ¿no? Pero bueno, a veces, pues insistiendo, lo consigues, ¿no? Pero no entendían el concepto de la novela. Al final les dije, mira, para que lo entendáis, es una novela como la de John Grisham, pero en Roma. Y entonces eso ya me dijeron, vale, eso lo entendemos. Sí. Para que se pongan ustedes un poquito en situación, Roma soy yo nos habla de los primeros años de Julio César, su infancia, su juventud, y realmente está centrada, como decimos, es una novela judicial, en un juicio, en el juicio de los macedonios contra Dolabela. Y Julio César es el abogado que escogen los macedonios en un juicio por corrupción. Sí, a ver, realmente lo que ocurre es que los macedonios quieren efectivamente llevar a juicio al todopoderoso senador Dolabela, un senador que era millonario, muy corrupto, y gran parte de su fortuna, por no decir la totalidad, la había conseguido a través de su corrupción. Había sido gobernador de la provincia de Macedonia, donde había cometido todo tipo de tropelías y crímenes para enriquecerse. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que ellos quieren, los ciudadanos de Macedonia, quieren llevar a juicio a Dolabela. Pero un ciudadano macedonio no era ciudadano romano en aquel momento. La ciudadanía romana no se extiende a todos los ciudadanos del imperio hasta el año 212, con el edicto de Caracalla, hijo de Julia Domna, personaje de quien he hablado en otras novelas, ¿no? Entonces, un ciudadano no romano, para interponer una denuncia a un ciudadano romano como el senador Dolabela, necesitaba que la interpusiera otro ciudadano romano en su nombre, ¿no? Y entonces ellos buscan un ciudadano romano, que actúe de acusador, de fiscal contra el senador Dolabela. Pero ¿qué ocurre? Dolabela, corrupto, millonario, ha contratado a los mejores abogados de la época, que son Cota y Hortensio en aquel momento, los mejores abogados que lo iban a defender. Además, disponía de un tribunal dispuesto o predispuesto a exonerarlo en la medida en que el dictador Sila, que había ejercido el poder en Roma unos años antes, de quien Dolabela era su brazo derecho, Sila había fallecido, pero había dejado toda una nueva legislación que favorecía al Senado y a sus privilegios. De tal forma que a un senador romano, con las leyes de Cornelio Sila, solo lo podía juzgar un tribunal compuesto por aproximadamente 52 jueces que tenían que ser también senadores. Y claro, en cierta forma, ¿no?, los senadores se exoneraban unos a otros. Entonces, con un tribunal
predispuesto a exonerarlo, con los mejores abogados, y siendo además capaz de tener sicarios y asesinos a sueldo que se enfrentarían a muerte a cualquiera que osara acusar a Dolabella, a los macedonios les resulta muy difícil en esas condiciones encontrar a alguien, algún joven romano que se atreva a ser el fiscal acusador. Y es aquí donde aparece un entonces relativamente desconocido joven de 23 años llamado Cayo Julio César, que da un paso adelante y dice: yo seré el fiscal acusador. Seguramente lo hacía, entre otros motivos, porque ejercer la abogacía era la mejor forma que un joven patricio romano tenía para darse a conocer ante el pueblo romano en su ideología y en su oratoria. Pero hay que reconocerle un punto importante de honestidad y de audacia política a César, porque podría haber hecho esto mismo en juicios donde no se jugara la vida. Pero él decide hacerlo en un juicio, sí, que va a llenar la basílica, el lugar donde se celebran los juicios en Roma. La palabra basílica viene de basileus en griego, que significa rey. El rey era el que impartía justicia en un principio y la impartía en un edificio que era el basílica, ¿no?, el lugar donde se impartía justicia. Luego esos edificios, con el cristianismo, evolucionan al culto religioso, pero en aquel momento, en la antigua Roma, la Basílica Sempronia eran los tribunales de Roma. Entonces ahí, un joven César podía darse a conocer ante el público, ¿no?, ante el pueblo romano. Pero se juega literalmente la vida. Y en eso me parecía muy sorprendente. Y en esta novela, que pretende ser la primera de una serie de 6 novelas, yo quería tener un principio sobre algo que el gran público no conociera tanto de Julio César, porque yo sé que todos ustedes pues tienen en su cabeza una serie de elementos, de momentos de la vida de Julio César del que tienen conocimiento, pues su conquista de las Galias, su romance con Cleopatra, su terrible final, pero me consta que más allá del mundo académico, no tanta gente conocía que Julio César fue abogado, ¿no?, y además en juicios tan importantes como este. Y me parecía que era una forma original, a la par que dábamos luz sobre un momento clave en la vida de César, porque en este juicio del año 77, Julio César pasa de ser muy poco conocido a tremendamente conocido por el pueblo de Roma. Por eso me parecía que era tan interesante, de alguna forma, contar este juicio. Había un problema que es el de la documentación, que lo podemos comentar. Sí, ahora hablaremos también sobre eso. Bueno, como ven, ya digo, bien has dicho lo de John Grisham, porque realmente es el paralelismo perfecto. También hay más paralelismos, y esto que estamos hablando de la corrupción, un sistema de jueces en el que, bueno, se cubren unos a otros porque solamente puede ser senador para ser juez, y eso inevitablemente nos lleva a ciertos paralelismos con la actualidad. ¿Ha sido algo buscado? ¿Ha sido algo intencionado? A ver, aquí entramos en un terreno delicado, ¿no? Ahora mismo estábamos hablando, ¿no?, con Joaquín Bosch, ¿no?, que también nos imparte una conferencia mañana, magistrado, y hablábamos sobre si las democracias consolidadas tienen peligros, ¿no?, y siempre los tienen. Yo creo que no hemos podido dilatarnos en el concepto, luego hablaremos más, pero sí, siempre tiene cualquier democracia el peligro de derivar hacia situaciones no democráticas, ¿no? Nosotros venimos de la antigua Roma. Estamos hablando ahora mismo un idioma que es una evolución del latín, y nuestras leyes, nuestro derecho, es sin duda una evolución del derecho romano. De tal forma que es muy fácil trazar paralelismos entre lo que yo estoy contando y lo que ocurre hoy día, ¿no? Es verdad que recuerdo que algún periodista algún día me ha preguntado: señor Posteguillo, ¿y usted cuándo va a escribir sobre algo de actualidad? Y yo le digo: hombre, no sé, en mi última novela, Roma soy yo, pues está el tema de si los tribunales y los jueces tienen más o menos independencia con respecto a otros poderes del Estado.
hablo sobre la constante lucha por el poder y sobre la corrupción, pero algún día haré una novela que tenga que ver con la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy polarizado, ¿no? Y donde el debate sereno es bastante complejo en público. Y donde vivimos rodeados de dogmatismos de un extremo y del otro, y esto no es, a mi parecer, lo mejor, ¿no? Y de hecho yo creo que es uno de los peligros, ¿no?, de cualquier sistema democrático. Pero también tengo la sensación, y esto que voy a decir pues me lo pueden cuestionar, pero a ver cómo lo digo con moderación y mesura, yo tengo la sensación de que yo tenía más libertad para emitir mis ideas en los años 80 que hoy día, ¿no? Porque en los años 80 no existía un oxímoron que se han inventado, una contradicción, porque llamar cultura de la cancelación, llamar a cancelar a alguien cultura, ya lo considero en sí mismo un oxímoron, una contradicción, ¿no? No sé si hablar de la cultura de la cancelación o de la dictadura de la cancelación. Lo cual no quiere decir que haya gente que sea, evidentemente, cualquier persona puede ser sometida a crítica, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que hoy día, si emites una opinión, y ya estoy emitiendo mucho, política, automáticamente quedas cancelado por la otra mitad de la población que piense diferente, ¿no? De tal forma que he decidido aplicarme la máxima de Plauto, y Plauto gustaba mucho de criticar su momento actual, a los senadores de su época, pero era hombre cauteloso y como no quería tener problemas políticos ni ser cancelado en su época, ni mucho menos acabar en la cárcel, él todas sus obras de teatro, todas sus maravillosas comedias, las situaba 300 años antes en Grecia. Yo, como percibo una situación aún más incómoda que la que vivió Plauto, he decidido que yo sitúo todas mis opiniones políticas 2000 años antes en Roma. Así vamos sobre seguro y no hay ningún problema. Bueno, pues volvemos entonces a la época de Julio César. Julio César es un personaje, o sea, con todo lo que conlleva ese nombre. ¿Cómo se llega a conocer a Julio César en la intimidad? A ver, cuando te enfrentas a un personaje que es tan conocido en unos aspectos y tan desconocido en otros, tienes unas ventajas y unas desventajas como escritor, ¿no? Las desventajas, y luego hablaré de algunas de las ventajas que son muy hermosas, pero la desventaja fundamental es que la documentación es abrumadora, porque de Julio César se ha escrito mucho. Se ha escrito mucho por autores de su época, lo cual te plantea un problema de sobredocumentación. En la documentación hay distintos problemas, ¿no? Está el vacío histórico, pero está el otro extremo, que es la sobredocumentación. Sobredocumentarse también puede ser peligroso. Alguien que se sobredocumentó mucho, aunque fuera en la ficción, fue el Quijote, y ya ven cómo acabó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Luego, el tema de que las propias fuentes se contradicen unas a otras, las fuentes clásicas me refiero. Porque al ser César político de su época, en un momento donde también había una polarización, el mundo romano estaba dividido en dos grandes, esto es una simplificación, pero para que nos entendamos, en dos grandes facciones políticas, la que era conocida como la popular o que defendía más los intereses del pueblo de Roma, que buscaba un reparto de tierras, que buscaba un reparto de derechos, la extensión de la ciudadanía romana, etcétera, etcétera. Y en el otro lado teníamos a los autodenominados optimates, que se consideraban, con ese nombre, optimates eran los que se consideraban los mejores. Ya te da una indicación de su vanidad, donde estaba la oligarquía senatorial, ¿no? Y
Y en este contexto, ¿no?, de tremenda polarización, es donde tenemos que situar a la figura de Julio César. Y Julio César está del lado del pueblo y del lado de la facción, digamos, popular. Esto me implica que yo tengo que explicar todo esto para que el lector entienda dónde nos estamos moviendo. Y eso implica páginas. Entonces, adicionalmente, me encuentro con que Julio César viene acompañado en su vida con una serie de personajes que cada uno de ellos merecería novelas independientes, porque podríamos hacer una novela de Pompeyo, otra novela de Cicerón, otra de Craso, otra de Catón, no sé cuántas novelas podríamos hacer de Cleopatra, de Marco Antonio, de Augusto, de Bruto. Todos estos van en pack completo con Julio César. Entonces, recrear la figura de Julio César siempre me pareció abrumador y yo creo que por eso lo estuve retrasando, porque yo me lo veía venir que no iba a ser un proyecto ni siquiera de trilogía. De hecho, alguna vez me ha dicho a alguien, no, pero usted dijo que nunca iba a hacer una trilogía sobre Julio César. Efectivamente, porque lo que amenazo es con hacer una hexalogía de Julio César, ¿no?, que son 6 novelas, ¿no? O sea que yo me he mantenido fiel a mi palabra. En ese sentido, este era el tema primero, digamos, donde tenemos las desventajas, ¿no? Mucha documentación que se contradice, eso no lo he terminado de desarrollar, en la medida en que, claro, no es lo mismo si te lees lo que opina un enemigo político de César como Cicerón, que si te lees lo que opina o dice de él autores favorables a César, ¿no? Pero es que además, incluso un mismo autor, dependiendo de que hable en público o en privado, me refiero, por ejemplo, al propio Cicerón, no es lo mismo las diatribas que le suelta a César en el Senado que lo que puede poner en cartas privadas a sus amigos sobre Julio César, ¿no?, donde a lo mejor en privado puede valorar, oye, es un gran orador, aunque no esté de acuerdo con él, pero es un gran orador. Esto evidentemente en público en el Senado no se lo va a decir, ¿no? Claro. Entonces tenemos todo este problema, ¿no?, de abrumador, ¿no?, de documentación. Adicionalmente, el otro problema que tenemos, y luego iré a la ventaja, es que también ha habido grandes autores de ficción que han escrito sobre Julio César. Tenemos la serie de novelas que hizo la escritora australiana Colin McCullough. Tenemos además muchos otros autores, muchos autores anglosajones que se han dilatado sobre él, autores también alemanes. Y sobre todo hay uno, claro, que te sobrecoge, ¿no?, como escritor, que es Shakespeare. Shakespeare escribió una de sus grandes obras titulada Julio César. Y ya claro, dices, bueno, si Shakespeare ha escrito sobre Julio César, apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué más puedo yo contar sobre Julio César? Pero sí que he pensado que, aunque yo me he manifestado muchas veces, personalmente pensaba que hacer nuevas versiones, cuando se han hecho una buena versión sobre una historia o sobre una película, hacer otra nueva versión, podía no tener sentido, ¿no? Pero me he dado cuenta que sí que tiene un sentido. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo que darles clases de literatura inglesa a mis estudiantes, y tenemos que empezar con el poema equivalente al poema del Mio Cid, ¿no?, que es como el primer poema importante en lengua española. El primer poema importante en inglés antiguo es el Beowulf, pero claro, leer el Beowulf en inglés antiguo es lo mismo que machacar a toda la clase, ¿no? Entonces tienes que ver cómo los llevas hacia el texto. Entonces yo apago las luces y les ponía a Gandalf luchando contra el Balrog en las minas de Moria, y esto captaba en las películas de Peter Jackson, ¿no? Y esto normalmente captaba la atención de los estudiantes, ¿no? Y a partir de ahí les hablaba de que Tolkien era profesor de anglosajón y de inglés antiguo en la Universidad de Oxford, y que él lo que hace realmente es recontar el Beowulf, pero para un público del siglo XX y XXI. Como no se lo terminan creyendo, pues les acabas poniendo un texto, una sección del Beowulf, y les dices subrayar las palabras que os recuerden a Tolkien, ¿no? Y de pronto se encuentran que aparecen elfos,
que aparecen ogros, que aparecen orcos, que aparecen anillos, que el rey da anillos a sus mejores súbditos, y por aparecer aparece la palabra Tierra Media. Entonces se quedan alucinados. Pero lo que no se han dado cuenta es que están leyendo el Beowulf, que es lo que yo quería al principio, ¿no? Pero llegó un momento donde utilizar esta versión, claro, van pasando los años y de pronto las películas de Peter Jackson, para chavales de 19 años, es como si les pones una película en blanco y negro, ya no saben ni lo que es eso. Entonces salió Amazon en mi rescate, ¿no? Y habían hecho esta nueva versión, Los Anillos del Poder, ¿no? No la he visto. Que tienen una buena idea original, que es en lugar de volver a contar El Señor de los Anillos, se van a la época anterior cuando se forjan los anillos. Eso está bien. Luego los guionistas ya los cuestiono más, creo que es una serie irregular. Pero a mí me vale, porque eso es lo que estaban viendo mis alumnos, ¿no? Y entonces, aunque no sea una versión tan buena, me valía para volver a traerlos, a captar su atención y llevarlos al texto que yo quería. Entonces yo pensaba, probablemente yo no voy a hacer una versión como la de Shakespeare, va a ser bastante indudable, ¿no? Pero a lo mejor puedo contribuir a llamar la atención sobre el personaje y toda su época histórica de una forma nueva y diferente, en la medida en que no hay tanta gente hoy día que se lea el Julio César de Shakespeare, ¿no? Y luego ocurre que también el lector es muy diferente o el público es muy diferente. Recuerdo que repasando el Julio César de Shakespeare para una edición que me pidieron de Penguin nueva, que ha salido ahora, para que hiciera la introducción, estoy releyéndolo y me encuentro un momento donde están los conjurados, que creo que esto no es un spoiler, que van a asesinar a César el 15 de marzo del año 44 a.C., y reunidos en la madrugada, y de pronto uno le dice a otro, ¿qué hora es? Y se oye una campanada en la distancia, 2, 3, el otro le dice las 3, hora de retirarse, y se van. Y yo pregunto, ¿campanadas? En el 44 antes de Cristo, ¿desde qué campanario cristiano? No había campanarios ni cristianos, ni paganos, ni el concepto en el tiempo de César. Pero eso a Shakespeare le da igual, porque a su público renacentista también le daba igual. Pero era una imagen, una metáfora que le valía para indicarle al público lo tarde que era en la madrugada en aquel momento. Como yo me invente un campanario en una novela de Julio César en el siglo XXI, a mí en las redes sociales me van a destrozar. Y en esta ocasión tendré que decir, y con razón. ¿Por qué? Porque por un lado, yo tengo un montón más de elementos o de herramientas a mi alrededor para poder investigar con mucha mayor precisión de la que pudiera tener Shakespeare, ¿no? Porque Shakespeare es esencialmente lo que utilizaría para escribir tanto el Julio César como sus otras dos obras sobre el mundo romano, serían las traducciones de Thomas North, que hizo de las vidas paralelas de Plutarco, y con eso Shakespeare se manejaba, ¿no? Y por eso concretamente le da una vertiente a su Julio César que yo voy a matizar, porque voy a coger más versiones, ¿no? Y además su público no le exigía el rigor histórico, pero el público ha cambiado. Y ustedes normalmente me van a pedir a mí en el siglo XXI rigor histórico. Entonces no me puedo inventar eso. Por otro lado, ustedes tienen la enorme amabilidad de no exigirme que les cuente las 6 novelas en verso blanco, en pentámetros iámbicos, con sílaba no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada, que es muy difícil. O sea que yo tengo esa variación a la hora de contarlo. Tengo que atender a qué es lo que busca el público hoy día y hacerlo de la forma que pueda interesar, para conseguir el mismo objetivo, que la gente se interese por el personaje histórico. Y finalmente, y con esto termino, perdóname la larga disertación, tengo mucho rollo, por eso me salen novelas largas, hay una ventaja muy bonita,
Cuando tienes un personaje que es tan conocido, puedes hacer en literatura algo que se llama ironía dramática, que es guiños a los lectores, en el siguiente sentido. Una ironía dramática no tiene que ver con el término ironía por sí solo. Ironía, ¿no? Decir una cosa cuando se sobreentiende que quieres decir lo contrario. No. Ironía dramática es cuando construyes una escena en la que los personajes de la novela no tienen toda la información, cuando, sin embargo, el lector sí sabe más. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo hacer guiños a cosas que le van a suceder a César, que César no sabe, pero que ustedes que están leyendo sí saben. Y entonces, claro, esto te permite trazar una complicidad con los lectores que yo creo que es muy bonita, ¿no? Entonces hay un momento, por ejemplo, sensual, erótico en la novela, ¿no? Donde César está hablando con su joven esposa Cornelia sobre prácticas sexuales, ¿no? Y bueno, hablan de una práctica que lógicamente César no practicará con su esposa romana, porque una romana no hace esa práctica sexual, ¿no? Y entonces van hablando que eso lo hacen las egipcias, ¿no? Y en las bromas, pues claro, al final coge César y dice, bueno, pero yo nunca estaré con una egipcia. Claro, evidentemente, como se están sonriendo ahora, eso es ironía dramática, y eso está en el texto. ¿A qué práctica sexual me refiero? Pues los que han leído la novela lo saben, y los que no, pues que pueden leer la novela. Has hablado precisamente de Cornelia, Sí. y me gustaría hablar de Cornelia y de Aurelia. Aurelia, la madre de César, Cornelia, su esposa, porque en esta novela César está rodeado de mujeres, hermanas, su madre, que Aurelia es una figura fascinante, y Cornelia, que bueno, aquí empezamos a conocerla un poquito y que es de mucho apoyo para Julio. César. Sí, porque yo creo que realmente, bueno, aquí ocurren dos cosas. Por un lado, que yo, en paralelo, ¿no? Yo creo con la sociedad de mi tiempo, evidentemente he evolucionado, ¿no? a comprender, asimilar y apoyar, ¿no? Que tiene que haber una igualdad completa entre hombres y mujeres. Subrayo la palabra igualdad en su concepto literal. Y entiendo que también en la narración histórica, se ha cometido una injusticia, y es que evidentemente se ha hablado mucho más de los hombres del pasado que de las mujeres del pasado. Y aunque estábamos en sociedades claramente patriarcales que favorecían indiscutiblemente la figura del hombre sobre la mujer, había incluso mujeres que en esas circunstancias de tanta desigualdad se las ingeniaban para influir enormemente en la historia, ¿no? Y ya es doblemente injusto que encima que han tenido tan difícil destacar en la historia, se las postergue, ¿no? En ese sentido, pues claro, acabé dando cada vez más espacio a las mujeres en mis novelas. Y se verá que de la trilogía de Escipión a la trilogía de Trajano, los personajes femeninos ganan cada vez en fuerza, ¿no? En la segunda novela, o sea, en las novelas de Trajano ya pues hablo, por ejemplo, de las gladiadoras, ¿no? Que sí que existieron y que sin embargo se desconoce mucho y estaban allí. Llegué a poner en el centro de mis novelas a una mujer, a Julia Domna, ¿no? Y qué voy a contar, ¿no? de ese personaje, de las dos novelas, porque me parecía que era de justicia recuperar a alguien que había influido tanto en el Imperio Romano y de quien no se había escrito novelas. Llegados a Julio César, aunque ahora en el centro tenga un protagonista otra vez masculino, no se puede entender, como tú muy bien estabas esbozando, a la figura de Julio César sin las mujeres que lo rodean, porque además las figuras de referencia masculina que él tiene, que son su tío Cayo Mario y su padre, fallecen cuando él es un adolescente. Y él realmente crece rodeado de mujeres, de su madre, de su primera esposa Cornelia, de la que será su hija, Julia, sus dos hermanas y su tía Julia. De tal forma que él vive rodeado de mujeres, y durante toda la vida de César, las mujeres van a ser muy importantes en su vida. De hecho, él se casa hasta en 3 ocasiones, y aparte pues
Esto va a ser complejo de explicar, pero hay momentos en su vida donde tiene varias amantes, ¿no? Yo creo que César, enamorarse, lo que es enamorarse, se enamoró solo 2 veces en su vida. Enamorarse con locura. No quiero decir que no hubiera mujeres a las que apreciara mucho, ¿no? Servilia es una de las mujeres, es una mujer que es amante de César durante muchos años y yo creo que la quiso y la apreció mucho. Además, es una figura muy importante en la historia de César porque Servilia, amante de César, era, por otro lado, hermanastra de Catón, enemigo político de César, y a su vez era ella madre de Bruto. Ahí lo dejamos. En la segunda novela hay un momento donde se conocen Servilia, y lo acabo de escribir, Servilia y César se conocen, se gustan inmediatamente, y Servilia le dice a César, aquí te presento a mi hijo Bruto, y él le da la mano, y no piensa nada más. Esto es nuevamente, puede ser otra ironía dramática para el que conozca qué es lo que acaba haciendo Bruto, ¿no? Pero las 2 veces que yo creo que se enamora locamente César, una está explicada en Roma soy yo, que es Cornelia, su primera mujer. Cornelia padece lo que padecen las mujeres de su tiempo, y es que a las romanas se las casaba adolescentes. De hecho, una mujer romana, yo no sé, una niña romana cuando tenía la regla se la calificaba de viripotens, que quiere decir literalmente que puede soportar varón, y se las casaba. Tuvo la fortuna, Cornelia, que teniendo 15 años la casaron, pero no la casaron con lo que era habitual, que se habría sido un hombre de 40 o 50 años por motivos políticos. Los motivos de la boda fueron políticos, de eso no se libró, pero la casaron con el joven Julio César, de 17 años. Y claro, una chica de 15 y un chaval de 17 tuvieron la fortuna de que trazaron complicidad entre ellos, y todas las fuentes nos dicen que se enamoraron mucho el uno del otro, hasta el punto de que Julio César se juega la vida, literalmente, por salvar su relación con Cornelia, dato objetivo de que la debería querer mucho. Y esa historia de amor está contada en Roma soy yo. Y luego la otra gran historia de amor de Julio César es, sin lugar a duda alguna, es Cleopatra. Y para eso necesito las otras 5 novelas. Bueno, has dicho, volviendo un poquito a lo que has comentado antes del todo el tema de la investigación, de cómo conocer a los personajes, has dicho de Julio César, no quiero justificarlo, quiero entenderlo. A mí esto me ha encantado. ¿Cómo te acabas relacionando tú con tus personajes? En este caso con César, con Trajano, con Julia Domna. Al final, ¿cómo es esta relación que estableces con ellos? A ver, yo creo que hay un proceso de enamoramiento literario, ¿no? De hecho, a Colleen McCullough le pasó, la escritora australiana, acababa diciendo que, bueno, si leen la serie de novelas que hizo ella, cada vez el ritmo de las novelas es más lento, ¿no? Pero es que ella decía que se había enamorado del personaje y no lo quería matar. Pero claro, esto no lo podemos cambiar. Entonces, a mí me pasa esto con mis protagonistas, pero me pasa porque ya de base yo selecciono personajes con los que me voy a pasar 4 años con Julia, 6 con Escipión, 7 con Trajano, y van a ser entre 10 y 12 con César. No te puedes encerrar en tu biblioteca a escribir 12 años sobre un personaje que te parezca despreciable. Eso sería una forma de tortura tenebrosa, ¿no? Que no quiere cometer uno consigo mismo. Entonces, si yo selecciono a Julio César es porque creo que hay más luces que sombras en su vida y porque creo que entender a Julio César nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos y porque hay más que se puede aprender de Julio César de mérito que errores que haya cometido. Ahora bien, cuando digo que quiero entenderlo y no justificarlo es porque también cometió errores. Y cuando alguien muy poderoso comete errores grandes, ¿no? Y no los quiero justificar, pero quiero explicarlos. Porque cometió errores, pero algunos de los errores van en perjuicio suyo. Porque en perjuicio suyo personal. Porque
sí que lucho contra una idea que a veces existe, popular, sobre Julio César, que habría que matizar mucho, ¿no? Porque como es verdad que él termina siendo dictador de Roma, ¿no? Podemos llegar a pensar o a trazar fácilmente, ¿no?, un paralelismo con el término dictador tal cual lo entendemos hoy en el siglo XXI. Pero un dictador del siglo XXI, pensemos en dictadores del siglo XXI, que nos puedan parecer incuestionables, porque también todo es objeto de debate, pero, no sé, el dictador de Corea del Norte, me parece que es un dictador. No sé, a mí Putin me parece que es un dictador. Por poner dos ejemplos, ¿no? ¿Y qué hacen los dictadores del siglo XXI y los del siglo XX? Aniquilan físicamente a sus opositores. Todos sabemos que si alguien critica a Putin, estando ya o dentro de la Unión Soviética, perdón, bueno, ha sido un lapsus linguae, pero tiene su sentido, ¿no? De Rusia o fuera de ella, vas a acabar envenenado por polonio. Yo creo que no, porque de momento no soy nadie para Putin, ¿no? Como me van a traducir al ruso, igual me lo voy a tener que empezar a pensar ya, ¿no? Igual ya empezaré a utilizar otros ejemplos, ¿no? Pero eso es lo que hace un dictador, ¿no?, del siglo XXI, aniquilar físicamente a sus opositores. Julio César derrota militarmente en la guerra civil a todos sus enemigos políticos y les perdona la vida. ¿Quién creen que lo rodearon el 15 de marzo del 44? Todos aquellos a los que él perdonó la vida. Si hubiera actuado como un dictador del siglo XXI, no habría muerto el 15 de marzo. Ahora, no sería mejor personaje histórico, ni mejor persona. Sería mucho más brutal. Entonces, no es un dictador a la usanza del siglo XXI, lo cual no quiere decir que todo lo que hiciera estuviera bien, pero es mucho más complejo. Y estas son las complejidades que yo creo que conviene o que puede ser interesante explicar del personaje. En otras 5 novelas. Claro, poco a poco. ¿Has hablado alguna vez de que tu fascinación por Roma llegó a los 6 años? Porque fuiste con tu familia. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, a ver, es verdad porque cuando a veces, como la prensa, pues muchas veces te va preguntando, ¿y cuándo usted hizo esa conexión con Roma? Y digo, a ver, yo recuerdo con agrado pues un viaje que hice de niño con mi familia, con mis padres, que fuimos en coche hasta Roma, por el sur de Francia, y por toda Italia. Y bueno, pues fue un viaje que lo recuerdo muy agradable, y es verdad que con 6 años ver el Coliseo de Roma, pues francamente te impacta bastante. Y yo creo que es mi primer gran recuerdo del mundo romano. Ahora, yo no recuerdo conjurarme en mitad del Coliseo con 6 años y decir, yo escribiré muchas novelas históricas sobre Roma. Eso no lo recuerdo, ¿no? Pero sí recuerdo que fue el primer momento, ¿no?, donde yo, pues como niño, dije, caray, esto de los romanos es grande, ¿no? Y por eso a veces, pues cuando me dicen primer momento, pues ahí. Pero quiero pensar que es durante la adolescencia, ¿no?, cuando uno ya forma su personalidad, pues que me iban interesando, pues sobre todo, la narrativa y la historia. Y dentro de la historia del mundo romano, pues me parecía muy, muy atractiva, ¿no? Y llegará un momento en mi vida, ¿no?, donde escribiendo novelas de un género y de otro, pues no consiguiendo triunfar con diferentes géneros, es cuando publico mi primera novela histórica sobre Roma, que parece que conecto con mucho público, y parece que el ensamblar mis dos pasiones, la narrativa, con encima hablar de una pasión, de un periodo histórico que me interesa, pues ha creado algún tipo de ensamblaje que funciona bien, ¿no? Y entonces, pues de momento ahí me he quedado. Has hablado de diferentes géneros que no funcionaron. ¿Has comentado alguna vez que probaste con novela negra? Sí. Y que no funcionó. Y también has hablado alguna vez, algo que a mí me parece muy generoso y muy por parte de un escritor, que es hablar de una primera novela o 2 primeras novelas que no son buenas.
y que se guardan en el cajón. Sí, o sea, es muy evidente, porque evidentemente vamos mejorando con la práctica en todo, no solamente en la escritura, pero es muy raro que un escritor afirme, no, empecé escribiendo cosas que no merecían la pena y ahora es cuando estoy escribiendo cosas que sí creo que son buenas. Es que si cogemos la clasificación de los escritores que hace un escritor que a mí me parece muy interesante, voy a decir algo no canónico, pero a mí me parece muy interesante, que es Stephen King. ¿Por qué? Porque, hombre, capacidad de conectar con mucho público tiene. Entonces, Stephen King escribió un libro, se llama On Writing, no sé si está traducido al español. Sí, está. Vale. Sí, en Penguin, además. Pero no sé el título, que es sobre la escritura. Sí, pero lo que pasa es que ahora no recuerdo el título en castellano, pero está en la editorial de Bolsillo, si lo buscan. Vale. Bueno, pues en este libro él hace una categorización de escritores, ¿no? Y me parecía muy entre divertida, interesante e iluminadora, ¿no? Él dice que hay escritores malos, escritores competentes, escritores buenos y los de fuera de categoría. Entonces, los de fuera de categoría pues pueden ser un Shakespeare, ¿no? Eso es de fuera de categoría. Un Lope de Vega, un Cervantes. Eso va a otro nivel, eso no se explica. O sea, que un tío esté en la cárcel y diga, pues voy a entretenerme, y empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues eso no está en la categorización de los escritores, eso es otra categoría que dice él, ¿no? O, por ejemplo, una escritora norteamericana como Carson McCullers, que escribe El corazón es un cazador solitario. Ya solo el título ya es evocador, ¿no? Y que se le ocurre empezar con dos sordomudos que están comunicando entre sí, y así empieza la novela. ¿Qué novela conocen ustedes que empiece con dos sordomudos comunicando entre sí? Bueno, pues tienes que tener, y lo escribe con 21 años, y siempre que se hacen listados de las 100 mejores novelas de la literatura norteamericana, El corazón es un cazador solitario, Carson McCullers, escrita con 21 años. Tennessee Williams, el gran autor de teatro, era muy amigo de Carson, y le decía a Carson, no escribas nunca teatro, o ensombrecerás mi obra. Y eso lo hacía con 21 años. Entonces, hay gente que es genial. Y luego, pues, está el que es competente. Y este es el que dice Stephen King. A ver, el competente, si se esfuerza, si va a clases, estudia, se forma, lee mucho, puede llegar a ser bueno. Entonces, yo creo que yo intento pasar del competente al bueno. Intento hacer eso. De los malos dice que no tienen remedio, ¿no? Entonces yo intento hacer eso. Y sí que pienso que hemos de pensar que la literatura no deja de ser más que una de las 6 artes clásicas. Y si vamos por cada una de las otras 5 artes clásicas, si pensamos, la música, cualquier intérprete de música, siempre hemos de dejar de lado los genios, ¿no? O sea, Paco de Lucía. Paco de Lucía no sabe solfeo, ni falta que hace, ¿vale? Pero eso es excepcional. Lo normal es que vayas a un conservatorio de música y aprendas solfeo, y Mozart probablemente, si además aprendes toda la técnica, pues si Mozart aprende toda la técnica gracias a su padre de pequeño, pues probablemente pudo explotar como explotó porque encima tenía toda la técnica, ¿no? Si vas al baile, pues están los centros de coreografía. Si vas a la pintura o a la escultura, te vas a la Facultad de Bellas Artes. Si quieres ser arquitecto, tienes la Facultad de Arquitectura. Todas las artes tienen una técnica que se puede aprender. Proceso de aprendizaje. Claro. Lo que ocurre es que normalmente no se había institucionalizado los procesos de aprendizaje de ese otro arte clásica que es la literatura. Y por supuesto que se puede aprender a mejorar tu escritura. En el mundo anglosajón sí que desde hace bastante tiempo había cursos de literatura creativa, donde muchas veces había programas de combinar literatura creativa y periodismo. ¿Cuántos periodistas acaban escribiendo, ¿no? Luego novela? Pero esto no se desarrolla en el mundo en lengua española hasta pasados los años 90, ¿no? Y todavía cuesta. Y todavía cuesta. Pero ahora sí que podemos enumerar 6 o 7 másters en
de literatura creativa que se imparten en universidades españolas, o incluso un grado en literatura creativa que se imparte en una universidad española. Y hay multitud de talleres de literatura creativa. Entonces, si tú acudes a toda esta formación, sí que puedes mejorar. Claro, cuando yo empecé a escribir novelas en la adolescencia, pues tengo novelas que empezaba y no sabía cómo acabarlas, porque una de las cosas más difíciles es resolver el final. ¿Cuántas veces no habrán visto ustedes una película y les ha gustado el principio y dicen, ay, pero el final no está bien resuelto? Es que eso es lo más difícil, resolver el final. Y luego sí hice otras novelas que resolvía el final, pero yo creo que todavía me quedaba mucho por aprender, ¿no? Y sí que pienso que es cuando escribí Africanus, la primera novela de Escipión, que de alguna forma había cristalizado muchos de mis procesos de aprendizaje, ¿no? Pero quiero pensar que yo sigo aprendiendo, ¿no? Y por eso sigo leyendo pues, a Stephen King y a Cortázar y a Saki y a Orwell y a Oscar Wilde y a tantos que han escrito sobre cómo escribir, ¿no? Porque me parece que constantemente podemos aprender. Ray Bradbury tiene un libro estupendo sobre escritura. Sí, también. Es fantástico. Vamos a seguir con el tema de literatura. Eres profesor de lengua y literatura inglesa. Nos has hablado antes un poquito sobre tus alumnos, de cómo intentas llevarle. ¿Cómo es el Santiago Posteguillo, profesor? A ver, exigente. Y aquí mira, voy a hacer una reflexión. A ver, a veces caes cuando estás en una comida o en una cena relajadamente con amigos, ¿no? Y dices, no, pues tengo que corregir exámenes y tal. Y lo que suele salir siempre a la conversación es, ay, chico, apruébalos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Es que resulta que Santiago Posteguillo tiene mala leche? Vamos a ver. Cuando ustedes vayan a un quirófano y los vaya a operar un médico, ¿quién quieren que les opere? ¿Uno que copió? ¿O el que sacaba mejor nota? ¿Uno que lo aprobaron porque en la cena le dijo uno a otro, chico, apruébalo? ¿O uno que realmente sabe bien la anatomía del ser humano? ¿Quién prefiere que esté en la mesa de operaciones? Es verdad que en otras profesiones, hombre, pues un profesor de inglés malo no le va a matar en su vida, pero nunca le va a enseñar bien inglés. Y a lo mejor eso le vendría bien para conseguir un mejor puesto de trabajo, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que tenemos que defender en el sistema educativo algo que se está perdiendo, y se está perdiendo el norte en esto. No hay aprendizaje que merezca la pena sin esfuerzo. Y el esfuerzo hay que fomentarlo. Y no tenemos que igualar a la gente por abajo, sino igualar a la gente hacia arriba, ayudando a los que les cuesta más a llegar arriba, y no haciendo que los que van y destaquen bajen. Esa no es la solución para un país. Estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, en mis clases lo que pasa es que normalmente los que vienen con regularidad a clase aprueban. ¿Por qué? Pues porque yo nunca he preguntado nada que no haya explicado en clase. Ahora, los que no vienen, pues tienen notables problemas. Sí. No notables. Has mencionado a Saki, es uno de mis autores favoritos. Sé que das clases sobre literatura inglesa y norteamericana, sobre todo del siglo XIX. Háblanos, porque todos conocemos a Dickens, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de otros autores. Saki a lo mejor no es tan conocido, o Arnold Bennett a lo mejor a mí me gusta mucho, por ejemplo, pero creo que no es tan conocido por todo el público. Recomiéndanos algún escritor británico, norteamericano que no sea tan conocido. He mencionado antes a Carson McCullers, que no es tan conocida, ¿no? pero que ya recomiendo, ¿no? Porque era una genio de la literatura, ¿no? Hay una anécdota. A ver, a lo mejor ustedes han visto la película Memorias de África. Memorias de África está basada en una novela de Isaac Dinesen,
la escritora danesa, y hay una anécdota que cuentan cuando Arthur Miller, que estaba casado, ¿no?, con Marilyn Monroe y daban estas fiestas en Nueva York. Hay una fiesta donde vino Isaac Dinesen y Isaac Dinesen les pidió por favor, sentarme al lado de esta joven escritora, Carson McCullers. Y le dijeron, eso va a ser fácil porque Carson McCullers ha pedido exactamente lo mismo, quiere sentarse a tu lado. Pero Saki, que es un autor británico notablemente desconocido en España, que sí que están traducidos, hay 2 colecciones de relatos al menos traducidos. Sí, en Alfa de Kai está la colección completa y Anagrama tiene varias colecciones. Tiene por lo menos una colección de... Sí, de es un grandísimo relatista, ¿no?, de relato corto. Saki es tremendamente irónico y tremendamente... Un poco salvaje. Es salvaje. A mí me gusta porque es muy políticamente incorrecto y estas cosas pues a mí me suelen gustar. Él tiene una novela que se titula ya directamente El insoportable Bassington, que va de una persona que es realmente insoportable, ¿no?, para todos, ¿no? Y ese es el protagonista. Imagínense lo nervioso que se puede poner uno leyendo la novela, pero es muy interesante, ¿no?, porque es una enorme crítica social a la época de a la sociedad de su época. Hay una novela que es una ucronía muy interesante. Una ucronía es cuando uno relata el futuro de una forma que no ha ocurrido. Entonces él tiene una novela en la que los alemanes ganan la Primera Guerra Mundial e invaden, lo que quería conseguir, bueno, primero el Kaiser Guillermo y luego Hitler, ¿no?, invaden el Reino Unido en esa novela. ¿Y qué describe? Que la sociedad británica se divide en 2, colaboracionistas y resistencia. Y tú dices, bueno, ¿pero qué nos está contando? Bueno, exactamente, casi lo que le pasa al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, porque había gente pro-nazi, incluso en la familia real. La familia real ya se ha preocupado mucho, me cambiaron hasta el nombre a Windsor, porque estaban emparentados con el Kaiser. Bueno, imagínate si estuvieran haciendo cosas para separarse de Alemania, ¿no? Pero describe exactamente lo que pasa en la Francia ocupada. O sea, él veía qué cosas así iban a pasar, ¿no? Y luego tiene unos relatos muy divertidos y muy originales, ¿no? Hay uno que es muy breve, que se llama La ventana abierta, que lo pueden leer y es uno de los relatos más leídos siempre en lengua inglesa. Es muy sencillito, muy breve, son como 5 o 6 páginas, pero que está basado en cargarse algo que siempre damos por hecho cuando leemos. Cuando leemos hay una cosa que siempre damos por hecho. En ese relato se lo carga y es muy original, ¿no? Me gusta mucho. Y luego Tobermory, por ejemplo, es un relato de un gato que habla. Y al principio es simpática la historia, porque el gato habla y es una cosa... Pero se olvidan de una cosa. ¿Por dónde van los gatos? Los gatos trepan por cualquier sitio. Suben por los tejados, pasean por las ventanas y lo ven todo. ¿Es tan interesante un gato que habla? Ese es el relato Tobermory, ¿no? Para que vean el tipo de ideas, ¿no?, que tiene Saki. Es un autor muy interesante. Sí. Bueno, sí. Miro a Laura que después me regañan, ¿sabes? Yo estoy encantada. Roma soy yo ha sido la novela más leída de 2022. ¿Cómo se enfrenta uno a esto? Bueno, con alegría, supongo. Hombre, pero... sí, eso produce una enorme satisfacción y dices, menos mal, porque claro, quiero hacer las otras 5, imagínense que hubiera sido la menos leída, ¿no? Creo que la editorial me habría dicho, bueno, pues las otras 5, Santiago, si quieres escribirlas, las escribes, pero aquí no vengas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un arranque muy emocionante para mí y muy estimulante que, francamente, pues me da energías que necesito porque esto quiere decir que tengo que sacar 900 páginas más o menos cada año y medio, 2 años y hombre, eso es un estímulo muy grande, ¿no? Hay mucho interés y eso pues a mí me retroalimenta muy positivamente. Y luego, por otro lado, implica una responsabilidad, ¿no? Porque evidentemente va a haber mucha gente que se va a formar una opinión sobre este personaje y sobre toda esta época en gran medida en base a lo que yo cuente, ¿no?
Y, claro, va a ser inevitable que pase por el tamiz de mi mente, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, habrá ideas mías que van a estar ahí, pero sí que tengo el compromiso con los lectores que sí que voy a ser muy fiel al dato histórico, ¿no? Y eso sí que me puedo comprometer, ¿no? Es muy complejo a veces porque me implica detenerme en muchos momentos de la escritura, ¿no? Pero hay que hacerlo para que el lector tenga la sensación de proximidad con lo que ocurrió, ¿no? Y luego estoy escribiendo constantemente, ¿no? Ahora mismo, esta tarde, estaba en el hotel aquí y estaba escribiendo. Y estoy en un momento muy imponente en el Senado, porque no se suele conocer que el primer discurso público en un congreso o en un senado en contra de la pena de muerte tiene lugar el 5 de diciembre del año 63 a.C. ¿Y quién creen que lo da? Cayo Julio César. ¿Y quién está a favor de la pena de muerte contra una serie de acusados? Cicerón. Entonces, yo ya he tenido que... Claro, no puedo poner los discursos tal cual, porque si pongo los discursos tal cual, la sintaxis es demasiado lejana. Entonces, por ejemplo, con el discurso de César, y aparte, en el caso del discurso de César está referido indirectamente por Salustio, entonces sí que empiezo con un texto en latín, unas frases en latín, que por supuesto traduzco, luego sirvo literalmente lo que refiere Salustio que dijo, ¿no? Traducido literalmente un poco pasado a una sintaxis del 21, y luego ya lo refiero yo, ¿no? Es como en 3 niveles, ¿no? Pero estoy recreando lo que dijo César. Pero claro, es que luego resulta que la respuesta de Cicerón es su famoso, conocido discurso, ¿no? Entre la gente latinista, ¿no? y de clásicas y del mundo antiguo, que es una de las catilinarias, uno de los grandes discursos que hace Cicerón en el Senado, ¿no? Entonces, pues también voy a empezar con las primeras líneas y luego voy a ver cómo reelaboro, ¿no? Entonces me muevo en el equilibrio de quiero hacerlo muy entretenido, pero lo que se estén diciendo, la argumentación va a ser la argumentación que sostuvieron en aquel momento, ¿no? Y ese es el sentimiento de responsabilidad que me da el tener la sensación de que esta serie de novelas parece ser que la va a leer mucha gente, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, es un gran estímulo ser muy leído e intento que se transforme en una responsabilidad bien llevada. Voy con un par de preguntitas más porque después vamos a abrir el turno de preguntas al público. Has estado hablando, bueno, eso, que prácticamente te hemos arrancado del ordenador para que vinieras a darnos la conferencia. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Tienes algún tipo de manías? ¿Siempre tienes que escribir con una ventana abierta? No sé, cuéntanos un poquito cómo funcionas en ese aspecto. Sí, es verdad que hay escritores que cada uno tiene a veces su costumbre o su manía, ¿no? O sea, por ejemplo, Isabel Allende, ¿no? Ella siempre cuenta que ella enciende una vela, ¿no? Y que escribe hasta que se apaga la vela, ¿no? Y lo hace porque tiene una pulsión narrativa que dices no pararía nunca. Entonces tiene que ponerse un límite, ¿no? Mi forma de escribir es bastante más metódica y disciplinada, no carente de momentos de inspiración, pero mucho más sistematizada de lo que uno a veces pudiera imaginar. Yo primero selecciono el personaje, después paso meses documentándolo. En el caso de César llevo toda la vida documentando a César. Luego me hago un esquema general de lo que es la serie de novelas sobre ese personaje. Luego me hago un esquema más concreto de lo que es la novela que estoy haciendo en ese momento. En este caso es una enorme cartulina con un montón de fechas y de personajes y flechas que se cruzan para ver los momentos que quiero cruzar de unos personajes con otros. Luego me hago ya un listado de todos los capítulos de la novela, como si el lector tuviera, cuando llega al índice, eso me lo hago al principio. Y luego tengo una cosa que me ayuda a no tener el problema que tienen
que se puede tener en esto de escribir, que es el síndrome de la página en blanco, que de pronto dices un día no sé qué escribir, ¿no? Y es verdad que a lo mejor te puedes bloquear en una escena, pero no escribo linealmente. Yo puedo escribir el capítulo 72, 73 y 74 porque los tengo muy claros. Y además y suelo escribir primero lo que considero más importante, para que eso tenga el espacio necesario. Porque si hay que recortar de algo, que recorte de capítulos que yo considere más de transición, ¿no? Y esto hace que luego me obliga a releerme todo lo que he escrito para revisarlo y que encaje todo bien, porque a veces, claro, puedes cometer errores de raccord, ¿no? Y de pronto no puedes resucitar a un personaje en el capítulo 72 que hayas matado en el capítulo 38. Entonces tienes que leerlo todo con mucha atención, ¿no? Aún así se me escapa algún error. Te puedo comentar algunos si quieres. Sí. Hubo un lector... Claro, además cuando te lee mucha gente y encima están la retroalimentación de las redes sociales, pues claro, te llega... Y tú fíjate que una novela mía la escribo yo, la reviso yo varias veces, se la paso a mi hermano Javier, que me hace de mi primer lector, se la lee con frecuencia su mujer y tenemos una primera lectora, si tenemos también la visión femenina, ellos me dicen cosas y luego lo mando al agente literario. La agencia literaria se lo lee también un lector que tienen profesional en la agencia literaria de Carmen Balcells, que además es un lector, tiene un nivel impresionante. Solo te digo que lee también los manuscritos de Vargas Llosa. O sea, imagínate el nivel de exigencia que tiene este hombre, ¿no? Luego se lo lee la editora y se lo leen varias personas en la editorial. Bueno, aún así se nos puede escapar algo. Y un lector coge y me escribe: en la batalla de Magnesia, señor Posteguillo, en la tercera novela de Escipión el Africano, usted dice que el rey Antíoco entra en la batalla con el caballo de color negro y al final de la batalla, 100 páginas después, el caballo es blanco. Y usted en ningún momento ha dicho que haya cambiado de caballo. Dice, ¿esto es un error o qué es? Y le tienes que decir, eso es un error, claro. Pero, aunque esté mal, porque no tiene que estar ese error, siempre pienso que, y le dije, prefiero que el error haya sido ese, a que usted me hubiera dicho que está documentado que atacó antes el ala izquierda que el ala derecha, como ha puesto usted. Eso sí que me dolería más, porque eso está documentado. No está documentado de qué color era el caballo. Y yo siempre me he preguntado que para qué narices le puse el color al caballo del rey de Antíoco, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir ya casi terminando. Voy a hacerte un par de preguntas más. Sí. Sí. Sobre el tema de literatura, hemos estado hablando de literatura creativa, los grados que hay ahora, máster, cursos. Tú, como escritor de mucho éxito, ¿qué le recomiendas a...? Es una pregunta que hago siempre a todos los autores que vienen y me encantan las respuestas. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere ser escritor? Mira, lo primero, y probablemente coincidiré con las respuestas que te han dado, no hay ningún gran escritor o un escritor que conecte con mucha gente, con muchos lectores, que no haya sido antes un voraz lector. Tienes que leer muchísimo. Y hay una cosa que sí que he corregido yo cuando he estado impartiendo cursos de literatura creativa, que algún escritor, cuando está empezando, dice, no, yo cuando empiezo a escribir una novela, dejo de leer a otros autores, no sea que me influyan. Y yo les digo, mira, si tu novela al final se parece a Dickens, o a Jane Austen, o a Cervantes, no pasa nada. Eso es bueno. O sea, no te preocupes si te pareces a Galdós. O sea, que empaparse de otros autores, eso siempre es positivo. Yo creo que esa es la primera recomendación. Y la segunda sería el que, como escribir es parte técnica, que haga cualquier curso de formación sobre literatura creativa. Este cuadernito que hemos hecho, que ya tendrán todos ustedes, no incluye Roma soy yo, sino que incluye 3 relatos o artículos o, bueno,
sobre curiosidades literarias que aparecieron en el libro La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Tiene un par de libros más sobre curiosidades literarias. Aquí están recogidos 3, Hija de la lluvia, 26 días y Charles Dickens y la piratería informática, los 3 interesantísimos. Y los otros 2 libros, es que ahora mismo no me acuerdo del Quijote y El séptimo círculo del infierno. Sí, están aquí apuntados. Ya para terminar, algunas curiosidades literarias que necesites compartir con nosotros. Sí, otra vez se ha perdido. Bueno, está el de mano. ¿Se me oye ahora? Pues con este, Sí. ya está. A mí me gusta mucho el de 26 días, Sí. aunque lo tengáis ahí, pero yo creo que me parece muy, muy curioso, ¿no? Va sobre la vida de Dostoyevsky, uno de los grandísimos escritores, ¿no?, de la literatura rusa, uno de los grandes maestros de la literatura del XIX. Y lo que no se suele conocer es que probablemente debemos muchas de las grandes obras de Dostoyevsky a un tremendo defecto que él tenía en su personalidad, a una auténtica enfermedad que él padecía, una enfermedad que se llama ludopatía. Y es que Dostoyevsky perdía todo el dinero que ganaba, y ganaba bastante porque sus novelas llegaron a ser muy populares en el siglo XIX en Rusia. Lo perdía absolutamente todo jugándoselo en los casinos y sobre todo en la ruleta. Perdía el dinero ahí. Esto le llevó a tener una enorme cantidad de deudas y a una situación extrema, hasta el punto que un editor malvado le hace una oferta y le dice: mira, yo pagaré todas tus deudas si tú me escribes y me entregas una nueva novela en un plazo de 26 días. Pero si no me la entregas, perderás todos tus derechos de autor y serán para mí, de todas tus novelas ya publicadas. Y como Dostoyevsky estaba absolutamente al límite, aceptó. Pero es que además, él ya tenía firmado otro contrato para acabar otra novela, nada más y nada menos que tenía que acabar Crimen y Castigo, que los que la conozcan pues ya saben que precisamente no es novela corta. Entonces tenía que acabar Crimen y Castigo y a la vez en 26 días escribir otra novela. Pero como Dostoyevsky era más o menos el equivalente al Mozart de la literatura, Dostoyevsky apenas corregía. Dostoyevsky era como si alguien le dictara las novelas. La mente le daba para escribir. Él decidió por las mañanas escribir una novela y por las tardes otra. Pensó que la novela que iba a escribir para el otro editor iba a ser algo que le fuera relativamente fácil de hacer y pensó hacer algo autobiográfico. La novela El jugador, sobre un ludópata. Hombre, esto me lo conozco, voy a lo seguro. Bien, entonces por la mañana escribía El jugador y por las tardes escribía Crimen y Castigo, pero no le daba tiempo. No podía escribir tan rápido como iba su mente. Entonces fue a sus amigos y les pidió consejo y uno le dijo: ¿por qué no contratas a una taquígrafa, que ya existían, y dictas las novelas? Así que contrató a Ana Grigorievna, la mejor taquígrafa de San Petersburgo en aquella época, una joven mujer de 23 años, a lo que se ve también parece ser que muy atractiva, a la que le dictaba por la mañana El jugador, le dictaba por las tardes Crimen y Castigo, por las noches no sabemos bien lo que pasó. Pero yo creo que si yo fuera una mujer y me estuvieran dictando por la mañana El jugador y por la tarde Crimen y Castigo, por lo menos desarrollaría cierta admiración hacia esa persona. Y si fuera un hombre y me lo estuviera contando una mujer, también. Y algo debió de pasar, porque consiguió, también cierto, ella debía ser muy buena taquígrafa. Consiguió acabar Crimen y Castigo, entregarla. Consiguió acabar El jugador, entregarla en 26 días. Ganar que el editor del jugador le pagara todas sus deudas. Y encima, como El jugador y Crimen y Castigo fueron novelas muy populares, ganó otra vez mucho dinero. Y fue a Ana y le propuso matrimonio. Y Ana aceptó.
Y estaban tan felices, y él estaba tan feliz que dijo, nos vamos a ir de viaje por toda Europa. Y se la llevó de viaje por toda Europa. Y todo iba bien, hasta que se detuvieron en un lugar de Alemania llamado Baden-Baden, donde además de unos baños, había y sigue habiendo un casino. Y en ese casino entró Dostoyevski y lo volvió a perder todo. Y hay unas cartas muy emocionantes de Dostoyevski pidiéndole perdón a Ana Grigorievna. Y Ana siempre lo perdonó. Y Dostoyevski siguió haciendo obras geniales porque perdía todo el dinero. En ese plan, ¿no? De Sí. curiosidades del mundo de los escritores y las escritoras. Yo creo que a todos los lectores les gusta leer sobre más libros y más autores. Esto que nos ha contado lo pueden leer aquí junto con Hija de la lluvia y Charles Dickens y la piratería informática. Y además viene en el libro La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Justo. Bueno, yo seguiría, tengo un montón de preguntas más, pero vamos a abrir el turno de preguntas para el público. Así que, adelante. Aquí. Sí, un segundito. Le llevan el micro. Sí. Tengo dos preguntas, si es posible. La primera es si las fuentes de Escipión fueron Tito Livio y Polibio, o hay algunas más. Y la segunda, si tienes pensado, tienes en mente escribir sobre Alejandro. Hay más fuentes. Gracias. Hay más fuentes clásicas y modernas, ¿no?, que refieren la Segunda Guerra Púnica. Pero es verdad que las dos fundamentales, las que más datos aportaron, son Tito Livio y Polibio. Lo que pasa es que son fuentes que se contradicen en algunos aspectos, porque Tito Livio era un propagandista de lo romano y por ejemplo, pues en sus descripciones de los enemigos de Roma a veces cae en la caricatura, ¿no? Y, hombre, describe a Aníbal prácticamente como un salvaje sanguinario que comería a los niños por la noche, ¿no? Y en cambio tú te lees la descripción que de Aníbal hace Polibio y decía que era un gran líder político y militar capaz de aunar a numerosos pueblos diferentes en pos de un fin común que era derrotar a Roma. Observe qué diferente descripción de un personaje, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando trabajas con estas fuentes por estas contradicciones que tienes que valorar quién puede estar más próximo de la realidad, considerando quién está contándotelo, ¿no? En el caso de una guerra entre Roma y cartagineses, pues hombre, probablemente Polibio, que era griego, fuera más objetivo que Tito Livio, que ya digo que exageraba mucho sobre los enemigos de Roma. Y la otra pregunta, si voy a escribir alguna vez sobre Alejandro Magno. Alejandro, sin duda alguna, es otro de los grandes personajes, ¿no?, de la historia, ¿no? No sabría qué responderte exactamente a eso. Es un personaje muy atractivo, no lo descarto, pero ahora mismo estoy abrumado, ¿no?, por el proyecto que llevo entre manos. Entonces, pregúntame esto en 8 o 9 años y te comento. Pero es un gran personaje, sin duda alguna. Está la trilogía Alexandros de Valerio Massimo Manfredi, que está muy bien, y es en la que muy libremente se basó Oliver Stone para la película que hizo sobre Alejandro. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, bueno. Hay varias manos levantadas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos esta charla que nos estás dando. Mira, quería preguntarte, ¿te has planteado en alguna ocasión salir del mundo romano? Y si te salieras del mundo romano, ¿sobre qué escribirías? Pues
por lo que he comentado antes, ¿no? Salirte del mundo romano hacia adelante, ¿no? Pasado, digamos, si pensamos en el mundo romano occidental, pasarse del 476 después de Cristo en adelante, pues es problemático. En este país, a partir del 476, todo está polarizado, ¿no? Recuerdo una vez en Olot, en Cataluña, que teníamos una conversación, precisamente el autor que he mencionado antes, sobre Alejandro Magno, Valerio Máximo Manfredi y yo. Estaba un periodista del País, creo recordar, Jacinto Antón, y estábamos hablando sobre la expansión de los imperios en el mundo antiguo y era una mesa redonda sobre la novela del mundo antiguo y tal, la novela histórica del mundo antiguo. Y Valerio, en un momento dado, pues no tuvo otra idea que decir que mencionar a ciertos personajes históricos allí, en Olot, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? En Olot, pues a la hora de explicar la idea de que los imperios también se pueden expandir de forma no cruenta mediante alianzas matrimoniales, que es algo que ha ocurrido siempre en la historia, ¿no? Y en la historia de Europa ha sido muy frecuente, pues no se le ocurre otro ejemplo que mencionar a los reyes católicos. Y a los reyes católicos no se pueden mencionar en según qué sitios. Y se montó una situación un poquito complicada y tensa, ¿no? Entonces yo le dije, Valerio, esto es una mesa redonda sobre el mundo antiguo, vamos a mantenernos en el 470, hasta el 476. Entonces, visto esas cosas, pues no lo sé. Hay personajes que me parecen muy apasionantes, ¿no? Pero está todo politizado, entonces no sé bien qué haré. A lo mejor una solución es la que me estaba aportando el otro interviniente, ¿no? En vez de ir hacia adelante, vete hacia atrás y vete hacia Alejandro, ¿no? Pues es una solución bastante interesante, ¿no? Así que nuevamente tengo que decir que de aquí 9, 10 años tendré que tener tomada una decisión. Pero, por ejemplo, también me parece apasionante algo muy terrible, ¿no? Los momentos terribles, lamentablemente, para la humanidad son luego momentos muy interesantes narrativamente. Hay una maldición china, ¿no?, que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Porque claro, lo ideal es vivir un tiempo anodino, ¿no?, donde todo vaya más o menos bien. Imagínense que la economía va más o menos bien y no hay guerras. Eso es maravilloso vivirlo, pero hombre, novela ahí es complicado porque la novela vive del conflicto, ¿no? Entonces, indudablemente la Primera y la Segunda Guerra Mundial son periodos muy interesantes, muy terribles, pero son periodos, por ejemplo, que sí, que me interesan mucho, sí. Sí. Primero, agradecerle con sinceridad la charla y darle las gracias porque gracias a esta conferencia resulta que sé el origen verdadero de Rosalía de Castro. Muchas gracias. Sí, se está refiriendo a uno de los 3 relatos que aparecen aquí. Que Hija de la lluvia, precisamente, pues explica el origen de Rosalía de Castro, que no suele ser muy conocido y me parece que es muy bonito. Muy bonito, muy romántico, ¿no? Sí. Y además, pues si uno va a Galicia y tiene la oportunidad de ir a ese edificio tan especial, ¿no?, por no desvelar más, ¿no?, y porque lo puede visitar cualquiera. Te puedes alojar en él, pero también lo puedes visitar aunque no te alojes en él. ¿Sí? Y una pregunta muy simple. ¿Sería tan amable de cuando llegue este momento firmarme el libro? Sí, ahora al terminar la charla firmaremos libros allí. Creo que es a la salida, ¿no? Sí, va a ser arriba, sí, en la entrada, ya ahora cuando terminemos. Sí, buenas tardes. Enhorabuena también por la conferencia que nos está dando. Y yo quería hacer una pregunta sobre, digamos, el libro que nos estás presentando, vamos, Roma soy yo. Y es claramente hablando del tema de la reina de Bitinia, de cuando se supone
que los enemigos de Julio César propalaron, ¿no?, el tema de cuando estuvo como embajador con Nicomedes. Sí. Quiero saber si las fuentes son fidedignas, si dónde ha aclarado el tema, si todo efectivamente es eso, que sus enemigos fueron los que lo propagaron, o qué puede haber detrás de ello. A ver, el tema del que me está hablando es un tema en el que los enemigos políticos de César acusaban a César de haberse acostado con el rey de Bitinia, ¿no? En un momento en el que la homosexualidad no supone problema alguno, pero la homosexualidad activa. Es decir, lo que estaba mal considerado en Roma era, digamos, que ser homosexual pasivo. ¿Por qué? Porque se vivía la sexualidad como una cuestión de poder. Entonces, si tú tenías, digamos, la posición activa en el acto sexual, tú estabas en una posición de poder y en tanto, y daba igual si era con un hombre o con una mujer, eso no era ofensivo para ti. Pero si estabas en una posición pasiva, entonces era humillante. Y aquí tenemos fuentes contradictorias, porque unas fuentes nos dicen que eso ocurrió y otras que no ocurrió. Lo que los enemigos de César argumentaron siempre es que él se había acostado de forma pasiva con el rey Nicomedes de Bitinia para conseguir una serie de barcos, ¿no?, que le había pedido un alto mando romano que debía conseguir que aportara este rey de Bitinia, ¿no? Hacer caso a esas fuentes es como si hoy día decidiéramos que alguien del arco parlamentario es quien es según la definición de aquellos que en el arco parlamentario actual estén en su polo más opuesto. ¿Ustedes creen que un independentista catalán puede ser bien definido por alguien de Vox? ¿Creen que alguien de Vox es lo que diga alguien de Bildu? Probablemente no vamos a encontrar descripciones muy ecuánimes de las otras personas, ¿no?, que tendrán sus defectos y a lo mejor alguna bondad, no lo sé, pero obviamente si tú tomas a esas personas definidas por sus mayores oponentes políticos, vas a tener una versión bastante desagradable del personaje. Entonces, hacer caso en algo ofensivo de César que solo decían sus enemigos políticos, pues hombre, es cuestionable. Pero luego podemos ir a datos objetivos. ¿Era César homosexual o no lo era? Pues pensemos. Yo no tengo ningún problema en tener un protagonista homosexual en mis novelas. He escrito 3000 páginas sobre Trajano. ¿Por qué? Porque me parece que era un personaje, caramba, un emperador, el mejor emperador de Roma, que gobierna luchando activamente contra la corrupción, dando ejemplo, en fin, reduciendo el gasto público, reduciendo impuestos, haciendo a la vez política social. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer todo eso? Pues Trajano lo hacía y encima conseguía victorias para Roma. No exigía a nadie nada que él no estuviera dispuesto primero a hacer él, y era homosexual. Bien, no hay problema. Pero es que las fuentes que me dicen de la vida privada de Trajano, que solo tuvo una esposa, que nunca tuvo hijos y que se le reconocen muchos amantes y todos los amantes son hombres. A mí me parece que estamos con un homosexual. Ahora vamos a César, apliquemos la misma objetividad. Se casa 3 veces con mujeres. Lo aclaro, porque Heliogábalo, el emperador Heliogábalo, se casó 7 veces, 5 con mujeres y 2 con hombres. O sea, que quiero decir que todo esto hay que aclararlo, que se creen que hay cosas que son nuevas de ahora. No, sino que abren con Heliogábalo. Además, una vez, cuando se casaba con hombres, hasta varió. Una vez se casó como hombre y otra vez se casó como mujer. O sea, Heliogábalo lo hizo todo, ¿vale? Lo inventó todo. Pero volviendo a César, tiene 3 matrimonios y muchas amantes.
y todas son mujeres, todas. Y además tiene una hija y un hijo. ¿Yo qué quieren que les diga? Va a resultar que a lo mejor era heterosexual. Y esa es mi conclusión. Y entonces pues decido contar al personaje como heterosexual. Así que un heterosexual se acostara con un hombre, pues no tiene ningún sentido, porque suele pasar lo que pasa hoy día, que cuando uno es de una orientación, normalmente hay mucha gente pues, que se mantiene en esa orientación, ¿no? Y eso es lo más probable que pasara con Julio César, y por eso construyó el personaje así, en base a datos concretos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo entonces que hemos terminado. ¿Hemos respondido todo? Sí. Bueno, vale. Muchas gracias. Agradecerte esta magnífica tarde, Santiago. Agradeceros a vosotros que hayáis venido y nos hayáis acompañado. Y citarles para la próxima aula de literatura, que será el 22 de mayo, con Luz Gabas. ¿De acuerdo? Así que hasta entonces. Muchas gracias.